Una clase de matemáticas consta de 20 estudiantes y 16 estudiantes varones. Se seleccionan 2 estudiantes a la vez al azar para participar en un experimento de probabilidad. Calcule las siguientes probabilidades. Antes de comenzar, observe cómo nuestro total de 20 más 16, o 36 estudiantes en total, y los 2 eventos de seleccionar 2 estudiantes de uno en uno son eventos dependientes, no son eventos independientes. Los eventos dependientes son eventos en los que un resultado de un evento se ve afectado por el resultado del otro. En este caso, el resultado de la segunda selección se ve afectado por el resultado de la primera selección porque después de la primera selección, hay un estudiante menos para elegir. Y debido a que tenemos eventos dependientes, usamos esta fórmula aquí para encontrar la probabilidad de que ocurran los 2 eventos. Donde si los eventos A y B son dependientes, la probabilidad de que ocurran A y B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de que B haya dado A, lo cual indicamos usando esta notación aquí. Entonces, la probabilidad de que un hombre sea seleccionado y luego una mujer es igual a la probabilidad de un hombre veces la probabilidad de una mujer, dado un hombre ha sido seleccionado. Entonces, primero encontremos la probabilidad de un hombre porque hay 16 estudiantes de un total de 36 estudiantes. La probabilidad de seleccionar un hombre es 16/36, o 16 dividido por 36, y luego, tenemos la probabilidad de seleccionar una hembra dado que se ha seleccionado un macho. Entonces, debido a que el hombre ya ha sido seleccionado, ahora solo hay 35 estudiantes para elegir. De esos 35 estudiantes, 20 son mujeres. La probabilidad de seleccionar una mujer dado que se ha seleccionado un hombre es 20/35, o 20 dividido por 35. Si hacemos esto a mano, podemos simplificar antes de multiplicar, pero vamos a seguir adelante y encontrar el producto simplificado en la calculadora gráfica TI-84. Entonces, tenemos entre paréntesis 16 dividido por 36. Veces entre paréntesis, 20 dividido por 35, ingrese. Esto nos dará una aproximación decimal, a la que volveremos. Para convertir a una fracción simplificada, presionamos Matemáticas, Enter, Enter, que es 1663, que tiene un decimal, redondeado a 4 decimales sería aproximadamente 0.2540. Observe cómo, debido a los 6 que redondeamos, y porque tenemos un 9 aquí, el 39 cambia a 40. Entonces, la probabilidad exacta es 16 dividida por 63, que como decimal es aproximadamente 0.2540, que como porcentaje es del 25.40%. A continuación, queremos encontrar la probabilidad de seleccionar una mujer y luego un hombre. Entonces, la pregunta es si esto sería diferente de seleccionar un hombre y luego una mujer. Bueno, descubrámoslo. La probabilidad de seleccionar una mujer y luego un hombre, porque tenemos eventos dependientes, es igual a la probabilidad de una mujer veces la probabilidad de un hombre, dado que una hembra ha sido seleccionada. La probabilidad de una mujer es igual a 20/36 porque hay 20 estudiantes de un total de 36 estudiantes. Entonces, tenemos 20 dividido por 36, o 20/36 veces se ha seleccionado la probabilidad de un hombre dado a una mujer, porque se ha seleccionado una mujer. Ahora hay 35 estudiantes, 16 de los cuales son hombres. La probabilidad de seleccionar un hombre, dado que una mujer ha sido seleccionada es 16 dividida por 35, o 16/35. Entonces, observe cómo las probabilidades de cada evento se ve diferente. Veamos si el producto es diferente. Entre paréntesis, tenemos 20 divididos por 36. Y luego veces entre paréntesis, 16 dividido por 35. Ingrese y observe cómo obtenemos la misma aproximación decimal, lo que significa que en forma de fracción, el valor también será 1663. Entonces, la probabilidad es la misma que la número 1. Echemos un vistazo a 2 ejemplos más. El número 3 es la probabilidad de que se seleccionen 2 hembras, que es la probabilidad de una hembra, y luego otra hembra, que debido a que tenemos eventos dependientes, es igual a la probabilidad de una mujer veces la probabilidad de una mujer, dado que una hembra ha sido seleccionada. Debido a que tenemos 20 mujeres de un total de 36 estudiantes, la probabilidad de seleccionar una mujer es 20/36, o 20 dividido por 36. Y ahora tenemos que encontrar la probabilidad de que se haya seleccionado una hembra dada una hembra.
Debido a que la mujer ya ha sido seleccionada, hay un estudiante menos, por lo que hay un total de 35 estudiantes. También hay una hembra menos, porque el primer estudiante seleccionado fue una mujer, y por lo tanto, hay 19 mujeres de un total de 35 estudiantes, por lo que tenemos tiempos 19-35, o 19 divididos por 35. Y ahora, sigamos adelante y encontremos el producto en la calculadora. Tenemos 20 divididos por 36 por 19 divididos por 35. Volveremos al decimal. Para obtener la fracción, presionamos matemáticas, Enter, Enter, lo que nos da 1963. Entonces, la probabilidad exacta es 1963. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 0.3016. Que como porcentaje es del 30,16%. Para el número 4, queremos la probabilidad de que se seleccionen dos hombres, o la probabilidad de seleccionar un hombre y luego otro hombre. Eso es igual a la probabilidad de un hombre veces la probabilidad de un hombre dado a un hombre ya ha sido seleccionada. Entonces, la probabilidad de un hombre es igual a 1636, o 16 dividido por 36. Y luego tenemos veces la probabilidad de que un hombre dado a un hombre haya sido seleccionado. Después de seleccionar al hombre, hay un hombre menos, y luego un estudiante menos, y por lo tanto, hay 15 hombres de un total de 35 estudiantes. La probabilidad de seleccionar un hombre dado que se ha seleccionado un hombre es 15/35, o 15 dividido por 35. Volviendo a la calculadora. 16 dividido por 36 por 15 dividido por 35. 35. Ahí está nuestra aproximación decimal. Obtengamos el valor exacto como una fracción presionando más, Enter, Enter, que es 421, o como decimal a 4 decimales, aproximadamente 0.1905. Que como porcentaje es del 19.05%. Espero que hayas encontrado esto útil.